Vamos de inmediato, sin duda alguna, a hacer un análisis pertinente del discurso presidencial de los 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, que el día de ayer planteó 3 temas fundamentales en ellos. El primero que tenía que ver con la reducción de 262 alcaldías a un total de 44 municipalidades. Además, se habló sobre bajar de 84 diputados a 60 y, por supuesto, un combate frontal al tema de la corrupción que llevó consigo, paralelo a eso, la intervención de propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. 3 elementos que, desde luego, fueron fuertes en el tema relacionado con el discurso a la nación que dio el presidente de la República ayer en la Asamblea Legislativa. A ver. Bueno, ya se venía especulando sobre el tema de la reducción de municipios previo al discurso presidencial. Es algo que a muchos no nos tomó por sorpresa. Es un tema que ya se venía discutiendo meses anteriores, entonces los partidos políticos, previendo esta situación, debieron de haber trabajado a 2 bandas, ¿verdad? Con 262 municipios o con 50 municipios, que finalmente fueron 44. Esto prácticamente lo que hace es, al dejar 44 municipios, está retomando la idea de los casi 40 jefaturas de distrito que tiene el país. Creo que está muy temprano, porque el anuncio fue ayer, ¿verdad? En la noche, para determinar si esto es un balazo en el pie que se ha pegado el gobierno a través de... ¿En qué sentido? Porque la reducción de municipios puede no estar muy de acuerdo mucha gente. Entonces va a haber que esperar la reacción del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los habitantes de estos municipios que prácticamente dejan de ser municipios y pasan a ser distritos? Y habrá que esperar, digamos, esta consulta o esta encuesta que se puede hacer, y en base a lo que diga la población, creo que será el discurso electoral en la próxima campaña para ofrecer o no revertir esa decisión de los 44 municipios. Esperemos que después de de verdad que ya no haya ningún cambio sustancial que realmente venga a afectar a todos los que van a participar, porque al final del día somos nosotros los electores los que nos vemos perjudicados por estos cambios que afectan a los partidos políticos, porque al final lo que nos queda a nosotros, los votantes que no somos partidarios, es votar por lo que nos dejan los partidos políticos. Pero si los partidos políticos ya de por sí no tienen un mecanismo de selección idónea de candidatos, sino que quien llegue queda y lo votan sin tener esa depuración que establece la Constitución, que si es moralmente notorio, que si tiene una instrucción notoria, es decir, todo eso como que queda al margen, pero es obligación de los partidos políticos. En el discurso está ausente profundamente toda la realidad social, la realidad de pobreza. No explicó absolutamente nada, digamos, que va a hacer en estos 365 días que le quedan sobre la pobreza, sobre el costo de la vida, sobre la realidad social. No dio cuenta, y estos discursos son precisamente para dar cuenta, no son un espectáculo, son para dar cuenta qué se ha hecho y qué se va a hacer. Y en ese sentido, digamos, se extraña que en el discurso no entrara a profundizar a uno de los problemas fundamentales de los salvadoreños, que es la pobreza, el alto costo de la vida, la canasta básica, el desempleo. No dijo absolutamente nada de eso. Recordemos que el mandato constitucional no es que el presidente llegue a rendir cuentas. Por supuesto que por lo menos a mí sí me gustaría que llegue y nos rinda cuentas de los 4 años, aunque el mandato es año por año de los 3 informes que el presidente debe hacer. Pero es evidente que un presidente va a llegar a hacer alarde de las cosas que ha hecho bien y de lo que promete hacer bien. Yo creo que para lo demás está el informe y todos los análisis que se deben hacer. El informe se presenta dentro de los 2 meses siguientes, al 1 de junio, por parte de cada uno de sus ministros. No es el presidente el que va a ir y a decir cosa por cosa. Que la costumbre era que este día llegaba el presidente y hacía todo el discurso del que está hablando Eli Walter,
pues es una costumbre anterior, ¿verdad? Pero no es lo que mandata la Constitución. Lo que mandata la Constitución es otra cosa y eso es lo que está por cumplirse en los próximos 2 meses. No, lo que mandata es un informe de nación, o sea, es decir, va a dar un informe de nación a través de los ministros. Sí. Escuchaba decir ayer en un análisis que hacía pertinentemente alguien, no recuerdo el nombre, pero decía, bueno, aquí los que se complican son los partidos pequeños que no sé si van a sobrevivir a esta situación. Hay algo que es necesario entender en esta reducción de municipios. Para que más adelante no tenga avisos de inconstitucionalidad de esta decisión. Y es que se garantice la representación, ¿verdad? Proporcional de los que van a ser los distritos y que son los cantones. Porque es un mandato, o sea, los consejos son plurales, ¿verdad? Entonces habrá que ver si esa pluralidad no se afecta con esta decisión, de que van a haber cantones o incluso distritos que no van a tener representación en los consejos municipales. El presidente dijo que la estructura dentro de lo que serían los municipios que queden, no va a haber ningún problema. Es más, dijo de que no iban a haber despido, a no ser puestos de confianza. No es ese el punto. El punto es la representatividad y la proporcionalidad en el consejo. La pluralidad que es parte de la municipal. Aquí hay una cosa. Si hablas de pluralidad, hablas de partidos. Ahí se representa. No solamente de los... Es decir, ahí se representa, pero el punto es que haya gente de Quelepa, gente de Chirilagua, gente de San Miguel, gente de Uloazapa. Entonces tendrías que hacer un megaconsejo. Bueno, lo importante es la pluralidad, no que haya uno de cada distrito. No, por eso, pero es que la pluralidad, ¿qué es? ¿Es de partidos o es de regiones? ¿O es de lugares? Veamos qué dice... Bueno, entonces es de representatividad de ideologías políticas. Pero eso ¿dónde está escrito? En la Constitución. No, a la hora de llevar eso a la práctica tiene que quedar... Bueno, miren, aquí hay una cosa. Para eso es que está la consultoría que se hizo hace años. Hay una cosa. Primero el informe técnico, perdón, Walter. Primero el informe técnico sería bueno verlo porque 44 y no 50, como yo creo que no lo vamos a ver. Bueno, está bien, no lo vamos a ver. Pero entonces esto hace que más adelante vayamos a la sala de lo constitucional para revertir esa decisión. Mira, hay una, veamos qué dice Walter. Lo que quiero plantear es que esto es grave. O sea, es grave en el sentido que el Tribunal Supremo Electoral ya convocó a elecciones para 262 municipios y convocó para los 84 diputados. Ya está convocado. Las transformaciones municipales tienen que hacerse sobre la base, digamos, de unos estudios que van en el fondo buscando el bienestar de la gente. El desarrollo de las comunidades. Y desde el tiempo de hace siglos es lógico, ¿verdad?, que los pueblos se desarrollan sobre la base de sus cuencas hidrográficas. ¿Y cómo están nuestras cuencas hidrográficas? Destrozadas, destruidas. Entonces, ¿sobre qué base han hecho esta reducción de municipios? Lo que va a suceder entonces es que en el próximo invierno, o lo que llueve en San Miguel, van a haber inundaciones, esa gente va a perder sus cultivos, va a perder su ganado, sus animales, y entonces la gente está preocupada. Entonces, es cierto, incluso que renuncie Álvaro Birnes de la DOM, en estos momentos en que se anuncia la reducción de municipios, es porque prácticamente el titular de la DOM pasa a ser el mega alcalde, ¿va? Porque es el que va a tener que ver las 44 mira, municipios. Y a propósito, por ahí circuló la información de que ha renunciado, ¿va? Ya está el acuerdo del diario oficial. Salió en el diario oficial, pues, a partir del 15 de junio. Álvaro Birnes, sí, a partir del 15 de junio, porque claro, es que el director de la DOM hoy se vuelve el megalcalde que va a tener que atender los 44. Desde hace rato. No, cuando nosotros discutimos el tema de la DOM, siempre dijimos que no podía o no debería de estar por arriba de un consejo que ha sido electo popularmente. De facto sí lo está. Mira, no, por supuesto, pero electoralmente no puede ser superior a un consejo que elige la gente. Lo que se ha hecho aquí es eliminar nombres de municipios, pero la realidad sigue ahí, los municipios siguen ahí, la gente sigue ahí, es decir, la pobreza sigue ahí. ¿Cuál es lo real de todo esto? Digamos, en verdad va a haber un desarrollo, va a haber algo, yo no lo veo. Por eso yo insisto en que es grave porque es cambiar las reglas electorales. Yo lo que estoy pensando es en las poblaciones, ¿verdad?, que de repente te quitan tu municipio, tu nombre. Mira, reducir diputados, antropológicamente es enorme problema. Mira, te voy a decir. Económicamente, reducir diputados está bien. Es más, y solo pudiera haber uno por departamento, mejor. Uno por departamento, está bien. Ahora, el caso de los municipios, yo creo que, ahí comparto contigo, que había que haberle preguntado a la gente.
tenés razón tú. Desde 1950 se ha planteado que en El Salvador hay muchos municipios. 1950. Sí. Lo ha hecho el PRUD, Sí, lo ha hecho el PCN, lo ha hecho la Democracia Cristiana, lo ha hecho Y el nadie FMLN, lo ha hecho Arena. Todos han estado conscientes de esto que se llama reordenamiento territorial. Sí. Hasta el FMLN presentó un proyecto de eso. Y ellos son los de la consultoría. Lo que pasa es de que evidentemente hay repercusiones electorales y políticas a la hora de decirle a una gente que ya tu municipio ya es distrito. Al subir, digamos, el número de votantes por diputados, porque van a ser menos, desde luego, es decir, quienes pierden son las minorías, hombre. Pierden las minorías que en la lógica constitucional sí son los residuos para que estuvieran representadas, sacando así una línea, quienes salen afectados en los partidos pequeños. Los partidos pequeños desaparecen. O sea, el tema de residuos y cocientes, ¿eso? Claro, desaparecen los partidos pequeños, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que tienen que Empiezan a trabajar dejar... más. Mira, pero no he terminado. Pero déjeme terminar mi Pero idea. no es Mi idea- así. Bueno, explícalo entonces y argumentalo. Lo que yo estoy planteando es que es inconstitucional de entrada. Mira, yo lo que creo es que el tribunal tiene que decir Pero eso ya es un tema más técnico, es más fácil. este cambio de ley ya no aplica para esta elección, aplica para la siguiente. Eso es lo que creo que tendrían que hacer. ¿Va? O sea, podrían hacerlo primero por la Podrían, ley y pero luego no lo porque van a está y luego porque está a distiempo, ¿verdad? Y por la forma en que se ha hecho. Entonces, O sea, ¿qué miren, crees que va a afectar? ¿No va a aquí afectar nos esto el han calendario cambiado electoral? El calendario 30 electoral. días antes nos han cambiado las reglas del tienen que juego. decirle y el ellos. tribunal Entonces, ha ¿no cerrado creen el que vaya a trabajo. afectar el calendario electoral? No, porque No, vas a no lo va a tener cambiar. porque No lo va a tenés que cambiar. adaptarte a Así es. lo que hay. Así como nos ha tocado y hacer ya no hay- siempre. O no participas. Pues sí. Mira, o no participas. es De que nuevo, entonces partidos van a ser pequeños, nulas, los van a partidos ser- pequeños no van a- corren peligros mira, acá. Mira, voy a Ernesto, esto. van a ser nulas las elecciones Va, ok. entonces porque ellos ya convocaron Sí. a elecciones Eso para solo cuando la OEA mete la mano. Puede haber 262 otra convocatoria. Puede haber otra convocatoria. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños, Pues, Marvin? exacto. ¿Se afectará el pluralismo político que es la base del sistema político? Sube el primer efecto que hay de esto es que sube el cociente electoral. ¿Eso qué quiere Tienen que decir? trabajar más. Representan a la mayoría. Exacto, pero Y- también y si significa va que el residuo, tenés perder la minoría. que tener un buen candidato, hacer un buen trabajo con la población Trabajar más tus candidatos. para que te voten ese candidato. Ahora, vayamos a esos son como las consecuencias de lo anunciado, pero ¿por qué no vamos al fondo y a la raíz del por qué el anuncio? Es decir, vaya, si tiene todo el tablero, todo el partido de fútbol, hasta la afición, ¿verdad? Hasta la afición tiene el árbitro, la pelota, la cancha, todo. Y venir también a estas alturas, hablo también incluso del tribunal, ¿verdad? Y venir a estas alturas a cambiarlo, Bueno, a mí me ¿era causa una demasiadas deuda? preguntas. Si no encuentra una razón, es porque era una deuda que saldar. La razón Hay dos es escenarios, pura electoral, hay pura dos electoral, escenarios. es puro temor, Pero es hay puro dos temor escenarios. que le castiguen en las alcaldías. Bueno, si que no lo han hacían hecho era nada. temor y ahora que lo hicieron es que también es temor. No, es que lo que pasa es que las alcaldías, como no tenían FODES y como la DON no funcionó, son un soberano fracaso a nivel nacional. Pero en el caso de los municipios, yo creo que hay que escuchar a la gente. ¿Verdad? Hay que escuchar a la gente. Y si la gente está de acuerdo, ¿qué podés hacer? La gente le va a pasar factura a esto, a nuevas ideas, entonces en donde no me casa el análisis ¿Vos crees del electoral. vos No me crees casa. en las encuestas de Fundaungo? ¿Crees que Fundaungo es? Bueno, pues hasta ahorita la única encuesta Sí. que se ha hecho Sí. sobre ese tema, Walter, la hizo Fundaungo. Sí. Y si la leíste y te acordás, el resultado era que había una ligera aprobación de reducir los municipios en la encuesta de Fundaungo. Sí. Habrá que esperar si eso ya hecho, concretizado, cambia. Lo que pasa es que habría que hacer encuestas focalizadas por municipio. Es correcto. Habrán unos municipios que están de acuerdo y otros no. Cuando tú aplicas la fórmula, la estadística, por ejemplo, para todo el país son 1.300 encuestas y vienes haciendo por municipio 20, 30, ¿me entiendes? Entonces creo que hay que hacer una encuesta focalizada por cada municipio, ¿verdad? Que sobrepase, digamos, lo que sería un margen de error menor, ¿verdad? Y ahí poderlo sacar. Pero la mejor encuesta van a ser las elecciones. Es correcto. La mejor encuesta van a ser las elecciones y ahí se va a saber, ¿verdad? Ahora, cómo está unas elecciones Y sin trastocar esto. Va a tener que haber mucha educación por parte del Tribunal Supremo Electoral para que comprendamos Y toda la ojo dinámica para los nueva. diputados que voten por esa reforma, porque van a tener que explicar en campaña por qué votaron por reducir municipios. Porque el problema principal en este momento, digamos, es cómo la gente se va a ganar la vida, el empleo, cómo van a sobrevivir. Entonces, ante eso, ahí declárale la guerra. Y de hecho yo creí que ese iba a ser el anuncio, guerra a la pobreza.
y aparece con guerra a la corrupción. Es un error, desde mi punto de vista, político profundo. La guerra hacia la corrupción comienza en casa. Entonces después podemos tirar hacia afuera todos los dardos que queramos. Pero lo cierto es que yo creo que de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años los salvadoreños es el hecho de que se recupere algo de lo que nos han robado desde donde comenzó aquella corrupción que todos recordamos desde los acuerdos de paz. El principal que vino a una comisión a decir, no, todo se hizo legal, es decir, todo fue legal, todo fue legal. Todos sabemos los grandes robos que nos han hecho desde esas épocas. Entonces, que se intente recuperar algo de lo robado por parte de expresidentes del calibre del señor Cristiani, yo creo que era una deuda histórica, pero también se espera que se limpie la corrupción desde casa. Y eso ningún gobierno lo ha hecho. El gobierno de turno no limpia la corrupción de casa, solo la de atrás. Vaya, Tania, hoy sí. Me decías de que un punto elemental en todo esto fue el tercer anuncio en el que declaran la guerra contra la corrupción, iniciando con la extinción de dominio de las propiedades del expresidente Alfredo Castillo. Aquí hay varios mensajes. El primero, y que yo quiero recordarle a todos, incluso los actuales, o aquellos que creen que porque les prescribieron los 10 años que dice la Constitución sobre el enriquecimiento ilícito y la sección de probidad no hizo nada, como nunca ha hecho nada, que eso no significa que en el futuro extinción de dominio no vaya a extinguirle sus bienes en manos de quienes estén, porque lo que se persiguen son bienes, no personas. Así hayan usado 10 testaferros, en manos de quien estén esos bienes se van a recuperar. En mi opinión, hubo fuga de información, porque de lo contrario eso no hubiera pasado tan cercano a la fecha en la que se estaba preparando el operativo. Esto ha sido un mal histórico, la fuga de información. Pero yo creo que como salvadoreños todos nos alegramos que por fin, si no lo vamos a ver capturado, no, igual que Funes, que jamás lo vamos a ver en prisión, pero que por lo menos respondan, que es decir, ya se le condenó a Funes, a este señor se le van a extinguir sus bienes. Creo que esa de las deudas era por la que había que comenzar, porque nadie había tenido el valor de hacerlo y era definitivamente algo que todos esperábamos ver desde hace muchísimo tiempo. Pero reitero, el combate a la corrupción debe comenzar en casa. Hay demasiados rumores, no son rumores, porque tampoco lo voy a desmeritar. Son investigaciones periodísticas que si a ustedes no les gusta leer, por ejemplo, El Faro, Factum, Gato Encerrado, quédense con la información, aprendamos todos a sacar la información importante y desechemos esas opiniones sesgadas que todos tenemos. Pero hay información valiosa que nos indica que hay investigaciones dentro del gobierno actual que se deben hacer. Y una de las más importantes que me parece a mí que debe iniciarse y debe hacerse ya, si no se está haciendo, pues debe ejecutarse de inmediato, porque del informe de Cristosal aparece algo que ya sabemos que está sucediendo. Hay dentro de las prisiones casos de tortura, casos de fallecidos bajo indicios de tortura, y esto constituye delitos de lesa humanidad. Si hay una guerra, pues incluso hasta el artículo también, el 8, le aplicaría de la Corte del Estatuto de Roma, y esto significa que la única oportunidad que va a tener el Estado de El Salvador de defenderse de estas acusaciones o de, quizás en el peor de los escenarios, solamente postergarlo, pero lo indicado es que se pueda frenar por responsabilidad del Estado, es que se hagan las investigaciones ya y que se determine quiénes son los responsables y se sanciones. Si no se hace esto en este momento, en el futuro muchos funcionarios, y la responsabilidad es hasta personal con la Corte, no solo estatal, van a verse en problemas similares a los que están viéndose ahora, los de la época de la guerra que están procesando, pero todavía más grave porque van a ir a parar al tema de la Corte Penal Internacional. Entonces, el combate a la corrupción comienza en casa. Yo creo que mexicanos acaba de pasar. Exacto. El gran rumor que hay sobre mexicanos, que unos dicen una cosa, unos dicen otra. O sea, pero lo que sí parece ser cierto es que allí hay un problema. Lo igual digamos que problema, en realidad se llama diferente. Que se van a Colombia, ¿verdad? Unos concejales de Zapopan, no sé. Entonces, yo creería de que en ese sentido, esa clase de funcionarios que no tienen las manos limpias, tarde o temprano van a salir allí a sentarse en el banquillo de los acusados, como ha pasado en este momento con el expresidente Cristiani. El expresidente Cristiani era un hombre todopoderoso en este país. Después de dejar la presidencia, él siguió manteniendo el poder que tenía. Manejó Arena. Y hay muchos en Arena que lo culpan del descalabro que tiene Arena en estos momentos.
Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, Alfredo Cristiani está pagando las consecuencias de sus decisiones políticas, de no resolver esas decisiones políticas adecuadamente y de dejar cabos sueltos. Lo veremos sentado a los funcionarios actuales cuando haya otra correlación de fuerzas, y eso va a pasar. Por eso es que deben de entender algo. Es que ahorita tú mencionas una lista de casos, ellos se pueden sentir impunes, pero véanse en el ejemplo de Alfredo Cristiani. Así es. En el ejemplo de Mauricio Funes, en el ejemplo de Tony Saca, porque allí mismo van a estar estos funcionarios actuales en las mismas situaciones que los hemos visto. Y nadie los va a defender. Por mucho que les aplaudan en este momento, deben de tener claro que cuando se pierde el poder, las puertas de la cárcel se abren. Para que este señor nos haya hecho tanto daño en el pasado, es porque se beneficiaron otros particulares que estaban detrás de él, con los que esperamos como salvadoreños que también hacia ellos haya extensión de dominio, no solamente hacia los bienes del presidente Cristiani. Si aquí los amigos de él son a los que se les regalaron, todos sabemos el qué y cómo se beneficiaron. Ojalá, y si de verdad va a haber un verdadero combate hacia la corrupción, sea parejo con los funcionarios y con los particulares, porque hubo corruptos, pero también hubo corruptores y beneficiados. Y espero que allí también se dirija toda esta actuación fiscal y no sea selectiva. El abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano han confirmado esta semana que han aceptado el reto de convertirse precisamente en una fórmula presidencial, entendería bajo la tutela constitucional, porque eso es lo que exige la ley, para correr por una candidatura presidencial por un partido político, por el partido Nuestro Tiempo. Parece una fórmula interesante. Celia es una luchadora de los derechos humanos. Yo he coincidido con ella en algunos programas de entrevista. Entiendo también el rol que jugó Luis Parada durante el caso de la masacre de la UCA. También entiendo, Tania, que han explicado que él no es que ocultó ni tuvo nada que ver. Yo no dije que ocultara, sí, dije lobbying. Claro. Entonces, en España. Sí, porque a veces se quiere como, digamos, decir que él tuvo algo que ver. El de eso fue Parker. Sí, exactamente, el que tergiversó y cambió declaración. Así es. La fórmula va a ser finalmente la fórmula de Nuestro Tiempo. Sí. No es la fórmula de la sociedad civil, ni es una fórmula de consenso. Porque allí ya hubieron varios sectores aquí quien gana es Nuestro Tiempo, en realidad. que se han desligado ya de la fórmula, y será otra fórmula más, y no una fórmula como la que se aspiraba a construir, que era como la de 1972 quizás, o la de 1977. Otra vez la historia, ¿verdad, Walter? Sí. Ese recordatorio de esa fórmula de 1972 o 1977 no está representada en la fórmula de Luis Parada y de Celia Medrano. Tienen buenas credenciales. Sí, Celia sobre mis todo. Respetos para ellos dos, buena suerte. Ser candidato no es algo fácil en este país. Entonces, y bienvenidos a la lucha política. Creo que vamos a estar en un escenario muy similar al de Armando Calderón Sol y de Rubén Zamora, en el sentido de que ese escenario venía de firmarse la paz. Arena había logrado detener la guerra, ¿verdad?, y cumplir una de sus promesas de hoy lucha, mañana paz, progreso y libertad. Pero a pesar de eso, el FMLN obligó a Arena a ir a una segunda ronda, ¿verdad?, en las elecciones. Entonces, yo creo que aquí el único ganador es Nuestro Tiempo. Quizás bueno, sí, porque le permite porque va tener a traer, una fórmula. Sí, que va a traer votantes quizás y con esto cierro, quizás ya el éxito de la oposición desunida, no agrupada en una sola fórmula, es que tanta fórmula presidencial que pueda haber finalmente fuerce una segunda ronda electoral. La tristeza es que el proceso en el que se, digamos, trata de construir esta fórmula se rompe al final. Se rompe al final porque no se respeta el manual de convivencia que se había establecido entre diferentes organizaciones sociales, y empiezan a retirarle el apoyo. Digamos, el Bloque de Rebeldía Popular, la Alianza para un País en Paz, la Resistencia Ciudadana, empiezan a retirársele la mayoría, digamos, de movimientos sociales que realmente tienen músculo. Y entonces al final va a quedar una fórmula de un partido político, ¿verdad?, el partido Nuestro Tiempo,
¿verdad? En el cual, bueno, va a tener que asumirla como tal, es decir, en tal sentido, aunque lleve una candidata de origen y extracción de pensamiento de izquierda, habría que ver hasta qué punto. Entonces yo lo que me hago aquí la pregunta, Ernesto y compañeros del panel y televidentes, siempre es una pregunta bien sencilla en política. En política, la pregunta que yo me hago siempre es, ¿tú a quién representas y dime cuál es tu proyecto? Es decir, esa es la pregunta que yo le haría a la fórmula. Si bien es una fórmula, un binomio ideológico, ¿sí? Lo que sucede es que si hay conflicto entre los intereses de ambas naciones, ¿por quién te vas a decantar? Lo que está ausente ahí es los partidos, ¿verdad? La gente, sí, claro. la masa o la base, que es la que hace que esa ideología realmente tenga peso. Es que la idea era que surgiera de un amplio consenso social. Ahí eso sería... No se fraccionó, no, porque se fracturó, se fracturó. Y en relación a lo que tú estás diciendo, yo más que si va a responder o no va a responder a, digamos, a qué país, porque tiene doble nacionalidad, va a haber una pregunta que va a haber que hacerla en la campaña, y es su vinculación, si sí o si no, con la Central de Inteligencia Americana. Además, ¿verdad? Porque ese es un rumor que circula por el mismo caso de la masacre de la UCA, que él es el que tiene la información en un primer momento y que la pasa a los Estados Unidos. Pero no desmeritas tampoco lo otro, porque es que si tiene las dos nacionalidades... Lo que pasa es que eso yo no le veo problema. Pero ¿por quién te vas a decantar en un caso entre conflicto de intereses de los dos países? Bueno, al contrario, hay que ver lo que los podría unir, ¿verdad? Pero, sí, o sea, fíjate igual, que es que lo veo más como un terreno común, ¿verdad? Sí, pero digamos, en este esfuerzo que se ha hecho, yo haría el llamado a la fórmula. Ya lo aceptaron, ya está lanzado, nuestro tiempo ya, bueno, ya se inscribieron en nuestro tiempo. Entonces, yo creo que aunque se hayan retirado muchos apoyos, que son públicos, notorios, ¿verdad? Que ya los se apoyos, retiraron de Sumar. claro, el bloque de la resistencia, ya lo dije, la alianza de la resistencia. O sea, Sumar quedó más chiquito, que Sumar es parte de la alianza. Pero yo creo que se pueden hacer esfuerzos de volver a hablar, de ver cómo se reactiva esa unidad. Creo que no está todo perdido, digamos, con la fórmula. Creo que se puede hacer un esfuerzo sobre la base de un proyecto. Es decir, vaya, aquí está, mire, nosotros representamos a esto y aquí está el proyecto. Lo que en la base es que hay dos cosas. Sí. Hay un proyecto que es a futuro, de país, claro, entiendo yo, claro, y el otro que es una costumbre del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, retrasar los tiempos, y en mi opinión en muchos de los casos se hace deliberadamente y respetando la misma Constitución y el mandato que se tiene, y lo digo porque yo lo viví. No sé si serán los mandos medios, si serán los mismos magistrados, pero yo sí, por lo menos en mi caso, recuerdo a magistrados sarcásticamente riéndose cuando se le preguntaba de los casos de los no partidarios. Es más, en los discursos de del magistrado Orellana, me parece, que ellos dicen los únicos llamados a participar son los partidos políticos, es decir, desconociendo completamente la jurisprudencia de la Corte, en donde se reconoce la participación no partidaria. Es como que si no existiera, y entiendo que no le guste, no le parezca, pero como miembro del Tribunal Supremo Electoral debe respetar a todos los actores con el mismo nivel, no a los partidos más, a aquellos menos, porque entonces no está tratando con equidad. Y por eso comprendo el caso del partido suyo, porque sí, al final... Es como la fiscalía, si la fiscalía te quiere preso, preso te va a poner. Si el tribunal te quiere fuera, fuera te va a tener. Ojalá y esa dinámica haya cambiado en ambas instituciones y se le dé la oportunidad a Somos, porque así hay más oportunidades, hay más variedad y el pluralismo tiene más oportunidades de permanecer, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se Ojalá trata. Que el tribunal y entonces van a haber más opciones, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta fórmula, de la otra fórmula. Incluso hasta legitimaría más cualquier resultado, ¿verdad? Bueno, yo lo que espero es que el Tribunal Supremo Electoral no permita, no tolere, trate de que las elecciones se corrompan, se perviertan, se tergiversen el resultado electoral.